Un bebé estaba a punto de ser enterrado cuando algo increíble sucedió. La madre sostenía sus pequeñas manitas en una última despedida, pero, como un milagro, sintió que él se movía. Al principio pensó que era una ilusión, pero lo que ocurrió después dejó a todos impactados. Sandra, una madre destrozada por dentro, estaba al borde de enterrar a su pequeño hijo, un bebé de tan solo 10 meses. Esa fría mañana, rodeada de familiares y amigos, estaba sumida en una mezcla de profundo luto e incredulidad. Su mundo parecía haber sido arrancado de sus manos, dejándola sin suelo mientras miraba el pequeño cuerpo de su hijo, Joaquín, dentro del ataúd blanco, tan pequeño que apenas parecía real. La sala estaba inmersa en un silencio denso, interrumpido solo por sollozos ahogados y murmullos piadosos. El llanto del padre, Edson, era como una melodía de lamento, y, mientras observaba el rostro sereno de su hijo, sentía que ese momento solo podía ser una pesadilla. Edson acariciaba la pequeña mano del bebé, intentando grabar la sensación del toque de su piel suave y de los diminutos dedos que nunca más se agarrarían a los suyos con la misma vitalidad. Sandra, al lado de Edson, miraba fijamente a su hijo, tratando en vano de encontrar alguna paz en ese instante. Los recuerdos de las risas, de los primeros intentos de palabras y de los pequeños logros de su hijo volvían a su mente con una nitidez casi cruel. Él había sido un hijo muy deseado, un rayo de luz en sus vidas, una presencia vibrante que había llenado cada rincón de la casa con su energía y alegría. Ahora, frente al cuerpo sin vida del niño, intentaba desesperadamente encontrar una explicación, una razón para lo que estaban viviendo. Pero, a medida que pasaban los minutos, algo comenzó a cambiar. Algunas personas, al acercarse para dar el último adiós, retrocedieron ligeramente un tanto perplejas. Murmullos surgieron entre los presentes y algunas miradas curiosas comenzaron a cruzarse, expresando una creciente inquietud. Fue entonces cuando una tía cercana de la familia, al tocar la carita del bebé, se volvió hacia Sandra y murmuró dudosa: Él parece un poco caliente, ¿no crees? Sandra intentó desviar el pensamiento, imaginando que solo era un reflejo del calor humano, una ilusión causada por la desesperación que todos allí sentían. Soltó un suspiro profundo y respondió con voz baja y temblorosa: «Debe ser normal, tía. No hace tanto tiempo que él...». Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Las palabras pesaban en su boca como si fueran piedras. Sin embargo, las palabras de Sandra sonaban vacías incluso para ella. No obstante, las miradas a su alrededor empezaron a llenarse de dudas, y ella sintió una presión creciente en el pecho, una súbita ola de incertidumbre que tomó su mente. Miró a Edson, que ahora tenía los ojos abiertos de par en par, y notó que él también empezaba a cuestionarse lo que estaban sintiendo. Edson dio un paso adelante, su respiración acelerada, y puso su mano temblorosa en la frente del bebé, dudando, como si temiera la confirmación de lo que su mente se rehusaba a aceptar. «Sandra», murmuró Edson, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas. «La tía Cristina tiene razón. Joaquín todavía está caliente. Creo que ya no debería estar así». Sandra sacudió la cabeza, intentando aferrarse a cualquier explicación racional que la mantuviera en el mundo que conocía, pero era inútil. Lo que antes era solo un eco de incertidumbre, ahora se convertía en una duda que latía en su mente. Desvió la mirada hacia el pequeño Joaquín, observando su cuerpo inerte como si buscara cualquier señal de movimiento, cualquier indicio de que ese calor pudiera ser algo más que una simple ilusión. Pero él continuaba inmóvil, con los delicados rasgos de su rostro serenos, como si descansara en un sueño profundo y eterno. Los familiares estaban en sus últimas despedidas y faltaban pocos minutos para que el ataúd fuera cerrado y Joaquín fuera llevado al cementerio. El tiempo parecía correr a un ritmo propio, acelerando el momento inevitable. Edson mantenía la mirada fija en su hijo,
con una mezcla de dolor y una silenciosa esperanza que él mismo no sabía de dónde venía. El calor que sintieron, que antes podría justificarse por la desesperación y el desequilibrio emocional, ahora latía en sus pensamientos como una pregunta sin respuesta. Sandra, sintiendo la urgencia de una última conexión, se inclinó sobre el ataúd, sosteniendo la pequeña mano de su hijo. Era una despedida, un toque cargado de todo lo que aún quería decir, del amor que no se apagaría incluso después de que la tierra cubriera ese ataúd blanco. Pasó sus dedos por los delicados contornos de la mano de Joaquín, sintiendo la suavidad que conocía tan bien, y luego, casi por impulso, apretó la pequeña mano una vez más. Sin embargo, en ese momento, como un milagro, una sensación inesperada recorrió la columna vertebral de Sandra, dejándola congelada en el lugar. La leveza de un apretón, casi imperceptible, como si la pequeña mano de él se hubiera movido. Parpadeó varias veces, confundida, intentando procesar la sensación. No puede ser, pensó. Esto es cosa de mi cabeza. Pero el toque se repitió, esta vez un poco más firme, como si su hijo se aferrara a la vida, rehusándose a abandonar a quienes tanto lo amaban. El corazón de Sandra se aceleró, latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. El aire parecía haber sido arrancado de sus pulmones, y con una mezcla de miedo y esperanza en su mirada, le susurró a Edson: «Edson, él está apretando mi mano». Edson la miró atónito, intentando comprender el significado de aquello. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Por un momento, fue como si el mundo a su alrededor se detuviera, como si todos estuvieran suspendidos en esa extraña e improbable posibilidad. La respiración de Edson se volvió entrecortada, y temblando, extendió la mano para sostener la otra manita del bebé. El toque fue vacilante, cargado de una expectativa que apenas podía soportar. Sin embargo, la pequeña mano permaneció inerte bajo sus dedos. El calor todavía estaba allí, desafiando lo conocido, pero no había movimiento alguno. Edson levantó la mirada hacia Sandra, y una lágrima rodó por su rostro, mezclándose con la expresión de dolor e incredulidad. «Sandra, yo no siento nada», comenzó, su voz quebrándose de desesperación. Otras personas cercanas, alertadas por lo que escucharon, se acercaron, extendiendo las manos para sentir la piel del bebé. Murmullos y exclamaciones bajas se propagaron por la sala mientras familiares y amigos tocaban el cuerpecito del bebé, lanzándose miradas perplejas en un intento de confirmar lo que Sandra había sentido. «¿Estás segura de que lo sentiste moverse, Sandra?», preguntó un primo, con voz baja y tensa, reflejando la duda que flotaba entre todos. Sandra, aún aturdida, sintió una certeza en sus venas, como si eso fuera la única verdad tangible en medio del caos. «Sí, estoy segura. No fue cosa de mi cabeza. Sentí que él apretaba mi mano», respondió, con voz grave y firme, pero temblando de emoción. Mientras los murmullos aumentaban entre los familiares, Edson tomó el brazo de su esposa con fuerza, mientras el miedo y la esperanza libraban una batalla en su corazón. «Sandra, eso no es posible. Debes estar imaginando cosas», insistió con una voz que intentaba desesperadamente mantener la razón en medio del caos emocional. Pero la mirada de Sandra decía algo distinto. Había una convicción en sus ojos que no podía ignorarse, y aquel breve momento de incertidumbre rápidamente se transformó en una decisión desesperada. Sandra llamó a su amigo Davi, un hombre de estatura media y ojos siempre atentos, que estaba entre los familiares más cercanos, y le pidió que buscara ayuda. Davi, al percibir la gravedad de la situación y el estado de conmoción en el que se encontraba la pareja, no dudó ni un segundo. Salió disparado, cruzando la calle con pasos rápidos y agitados hasta la farmacia más cercana, donde el farmacéutico de guardia, el señor Felipe,
Un hombre de unos 50 años con expresión cansada organizaba las estanterías. «Felipe, tienes que venir ahora», exclamó Davy, sin aliento, sus palabras saliendo en una mezcla de desesperación y urgencia. «Es el hijo de Sandra, el bebé. Algo está muy mal. Él podría estar vivo». El farmacéutico alzó las cejas, deteniéndose un momento mientras asimilaba las palabras de Davy. Los clientes en la farmacia, que habían escuchado el comienzo de la conversación, quedaron en silencio, curiosos e inquietos, intercambiando miradas que variaban de sorpresa a incredulidad. «¿Qué?» «Component placement», murmuró Felipe frunciendo el ceño. «¿Cómo es eso? ¿Estás seguro?» Lo sintieron moverse. «Su piel no está fría como debería. Tienes que venir ahora», insistió Davy, con una mirada suplicante. Sin hacer más preguntas, Felipe tomó rápidamente su estetoscopio y un monitor portátil, sus dedos temblando levemente, mientras reunía el equipo. El farmacéutico, que ya había presenciado emergencias, nunca había enfrentado algo así. Su mente era un torbellino de preguntas, pero luchaba por mantener la calma mientras seguía a Davy hacia el salón de funerales. El camino hasta el lugar parecía más largo de lo que realmente era. Felipe sentía el peso de la expectativa sobre sus hombros, una responsabilidad que sabía era demasiado grande, pero que no podía ignorar. Al llegar al salón, el murmullo de los familiares aumentó, propagándose como un incendio. La gente se volvió, observando con ojos muy abiertos la entrada del farmacéutico. «¿Será un error médico?», susurró una tía mayor, abrazando un pañuelo contra el pecho. «¿Cómo puede estar vivo ahora? Imaginen enterrarlo vivo», murmuró un primo con el rostro pálido y lleno de horror. Felipe sintió el aire de la sala volverse pesado, cada rostro cargado de una tensión que nunca había sentido en toda su carrera. Se acercó a Sandra y Edson, quienes lo miraban con ojos de súplica y esperanza. Sin decir una palabra, comenzó la evaluación, intentando controlar su propia respiración, que venía en suspiros cortos y rápidos. «Todos, por favor, silencio», dijo Felipe, intentando que su voz sonara calmada aunque temblorosa. El salón se aquietó por un instante, pero la expectativa era densa. Felipe tocó el pecho del bebé con la mano y sintió una suavidad y calor que no deberían estar allí. Sus ojos se entrecerraron mientras aplicaba el estetoscopio, moviéndolo con cuidado. ¿Te está gustando la historia? Haz clic en el botón de suscribirse para recibir más historias como esta. Es rápido, gratis y nos ayudaría muchísimo. Gracias de corazón por tu amabilidad. Así que, sin más preámbulos, continuemos. Por un momento, Felipe creyó haber escuchado algo, un leve sonido, como el golpe de un tambor lejano, pero luego, silencio. Lo intentó de nuevo, cambiando de posición, pero la incertidumbre volvió a dominar. «No puede ser», murmuró Felipe para sí mismo, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. ¿Sería posible que él también estuviera imaginando cosas? ¿Que su mente le estuviera jugando una mala pasada, influida por la presión en aquella sala sofocante? Los murmullos empezaron a aumentar nuevamente, y Felipe, notando que la agitación estaba afectando su concentración, levantó la mano. «Necesito que todos salgan ahora». Su voz resonó en el salón. «Necesito un silencio absoluto para evaluar al bebé». La petición provocó una mezcla de sorpresa y reticencia entre los presentes. Miradas preocupadas se cruzaron, pero poco a poco la sala comenzó a vaciarse. Los murmullos se convirtieron en pasos pesados y arrastrados, acompañados de suspiros y murmuraciones de duda. «No puedo creer que esto esté pasando», comentó un tío, con la voz quebrada por la emoción. Felipe esperó hasta que la puerta se cerró y la sala quedó sumida en un silencio casi surreal. Se volvió a inclinar sobre el bebé. El sonido del reloj en la pared parecía amplificado.
Presionó el estetoscopio contra el pecho del niño nuevamente, esta vez con más enfoque. Escuchó, y luego se levantó y se dirigió hacia Sandra y Edson. «Voy a llamar a los bomberos. Esto es más serio de lo que imaginé», afirmó, sin revelar ningún resultado. Sandra y Edson se miraron, con una mezcla de miedo y esperanza brillando en sus ojos. Era un momento en que todo podía cambiar, y al mismo tiempo, cada posibilidad era un abismo de incertidumbres. Mientras esperaban, Edson apretaba la mano de Sandra con fuerza, buscando algún tipo de apoyo o certeza que, en ese momento, ninguno de los dos podía ofrecer. «Sandra, ¿será que nuestro hijo aún está vivo?», murmuró casi para sí mismo, con una duda que atravesaba su pecho como un cuchillo afilado, desgarrando cada capa de racionalidad que intentaba mantener. El rostro de Sandra estaba pálido, pero no podía apartar la creciente esperanza, aunque su mente insistiera en recordar que todo aquello podría ser solo una ilusión. Finalmente, la sirena de los bomberos rompió el opresivo silencio que reinaba en la sala. Un grupo de bomberos entró, evaluando la situación con expresiones serias y miradas atentas. El líder del grupo, un hombre de semblante serio y postura firme, se acercó a la pareja con un asentimiento de cabeza. Parecía comprender la gravedad de lo que ese momento representaba para Sandra y Edson, y con una mirada cargada de empatía, comenzó a organizar el equipo para verificar la condición del bebé. Los padres observaban cada movimiento de los bomberos con los corazones encogidos y las manos temblorosas. El oficial, con manos firmes pero cuidadosas, tomó el oxímetro e intentó colocarlo en el piecito del bebé. La dificultad era evidente. El pie era tan pequeño y delicado que tuvo que ajustar el dispositivo varias veces para asegurarse de que estuviera bien colocado. El aparato no mostró respuesta inmediata. Sandra sintió una punzada de decepción mezclada con un miedo que la paralizaba. Pero, antes de que pudiera reaccionar, el bombero ajustó la posición del oxímetro y volvió a intentar. La tensión en la sala era palpable. Cada segundo parecía alargarse, mientras los presentes contenían la respiración. Esta vez, para sorpresa de todos, la pequeña pantalla del dispositivo comenzó a mostrar números. Primero, la saturación de oxígeno. Todo estaba sucediendo tan rápidamente que parecía una pesadilla. La angustia dominaba la expresión de Edson, mientras Sandra le sostenía la mano con fuerza, como si de alguna manera eso pudiera impedir que el destino los separara de su hijo. El monitor reveló signos vitales en el bebé, que había sido declarado muerto. La sala se llenó de incredulidad y esperanza, mientras el bombero sorprendido verificaba los signos de vida. Con urgencia, anunció que debían llevar al bebé al hospital de inmediato. Edson y Sandra, emocionados y atónitos, siguieron a los bomberos hasta la ambulancia, pero fueron detenidos por los oficiales, quienes insistieron en que debían ir en auto. La familia, desconcertada, no entendía por qué no podían acompañar a su hijo. Un primo de Edson se ofreció a llevarlos en auto, y la familia siguió a la ambulancia. Durante el trayecto, Rosana reflexionaba sobre la posibilidad de que casi hubieran enterrado a su hijo vivo, mientras Edson sentía el peso de la injusticia y la negligencia médica. Estaban angustiados con la idea de que su hijo estuviera solo en la ambulancia, rodeado de desconocidos, y la duda sobre los errores médicos los consumía. El dolor y el miedo de perder a Joaquín por segunda vez los atormentaban, mientras el misterio sobre su supuesta muerte permanecía sin explicación. Finalmente, la ambulancia llegó al hospital, y los bomberos salieron apresurados, llevando al bebé adentro. Sandra y Edson descendieron del auto del primo, y corrieron hacia la entrada, pero fueron detenidos nuevamente. «Deben esperar en la recepción. Estamos haciendo todo lo posible para estabilizarlo», dijo una enfermera con una expresión compasiva, pero firme. Sandra se desplomó en una silla,
su cuerpo temblando de nervios. Y Edson permaneció a su lado, con el rostro pálido, sin poder decir una palabra. El tiempo parecía alargarse mientras esperaban noticias. Minutos pasaban como horas, y cada segundo aumentaba el desespero de ambos. Finalmente un médico se acercó, con una leve esperanza en su mirada. «Señor Edson, señora Sandra», comenzó, hablando con calma. «Logramos estabilizar sus signos vitales, pero necesitaremos realizar estudios detallados para entender cómo y por qué fue declarado muerto erróneamente. Por ahora, es importante que mantengan la calma y confíen en que haremos lo mejor por él». Esas palabras fueron un alivio y una nueva carga a la vez. Aunque estaban aliviados de saber que su hijo estaba vivo, el trauma de casi haberlo perdido seguía latente. Sandra abrazó a Edson y ambos derramaron lágrimas de alivio y gratitud, aún intentando procesar todo lo que habían vivido. Permanecieron allí, abrazados, esperando la oportunidad de ver a su hijo, mientras en sus corazones hacían promesas silenciosas de protección y amor eterno. Lo imposible había sucedido, y el pequeño Joaquín, renacido de lo improbable, ahora tenía la promesa de unos padres que nunca más lo dejarían desprotegido. Mientras el pesado silencio los envolvía, Sandra comenzó a recordar los momentos recientes con su hijo, escenas que ahora se mezclaban con el temor actual. Recordó cómo todo había comenzado de una manera tan común, tan inofensiva. Un simple resfriado, un problema rutinario, algo que unos padres con experiencia sabrían manejar. Pero lo que debía ser solo una molestia pasajera se convirtió en una espiral de eventos que jamás habría imaginado. Todo había comenzado apenas 3 días atrás, cuando el bebé Joaquín comenzó a mostrar signos de incomodidad, llanto continuo y fiebre baja. Sandra estaba preocupada, pero pensó que podría ser algo pasajero. Tal vez un pequeño resfriado o incluso los primeros dientes que empezaban a salir, ya que los bebés suelen reaccionar así ante pequeños malestares. Esa noche, el llanto de Joaquín era diferente, ronco y agotado, resonando en la casa y haciendo que sus padres sintieran una angustia creciente. Él se retorcía, moviendo sus piernitas como si algo le molestara profundamente. Cuando amaneció, los padres decidieron que no podían esperar más y llevaron al bebé al hospital. Al llegar, se encontraron con un panorama desolador, un ambiente abarrotado y caótico, marcado por aires de desesperanza y sonidos apagados. Sandra recordaba exactamente el desespero de esa mañana, las interminables horas que pasaron esperando ser atendidos. Cada minuto que pasaba, la fiebre de Joaquín parecía aumentar más, tiñendo su rostro de un rojo alarmante. «Estoy aquí desde el amanecer y nada», comentó una señora al lado, con la voz ronca de tanto esperar. Pasé frente a la sala del pediatra y estaba solo, mirando el celular. Una vergüenza. Las palabras encendieron la furia de Sandra y Edson. Miraron la puerta cerrada del consultorio y luego hacia la recepción, donde una empleada ni siquiera levantaba la vista de los papeles que llenaba. Indignados, se dirigieron hacia ella. «Señorita, nuestro hijo tiene fiebre alta desde hace horas. ¿Podrían, por favor, pedirle al médico que lo atienda ya?», rogó Sandra, con la voz temblorosa de preocupación y cansancio. La recepcionista, con una mirada distante, solo respondió: «Ya le avisé al médico. Deben esperar». Esperar. Esa palabra sonaba como una sentencia cruel. El reloj marcaba 2 horas desde su llegada, y la condición de Joaquín empeoraba visiblemente. Sandra sentía su corazón encogerse cada vez que miraba a su hijo postrado en sus brazos, sin la energía que solía iluminar su pequeño rostro. Cuando finalmente fueron llamados, entraron al consultorio exhaustos, pero tratando de mantener la compostura. Lo primero que notaron fue la mirada indiferente del médico, que ni siquiera se molestó en levantar la vista del celular. Inmediatamente, Sandra sintió hervir la sangre, pero contuvo la explosión. Necesitaban su ayuda, les gustara o no. «¿Qué sucedió?»,
preguntó el médico sin emoción, mientras aún desviaba la mirada a la pantalla del dispositivo. Sandra explicó rápidamente los síntomas: el llanto constante, la fiebre que aumentaba. El médico asintió mecánicamente, como si escuchara una lista de compras, y repitió preguntas que Sandra ya había respondido, dejando clara su falta de atención. Sin evaluar a Joaquín adecuadamente, prescribió un medicamento y comenzó a llenar la receta. «Denle esto. Ayudará a bajar la fiebre y a aliviar el malestar», dijo, mientras volvía a enfocarse en su celular. Sandra, incrédula, no pudo contener la indignación. «¿No va a examinarlo siquiera?», preguntó, su voz baja pero cargada de furia contenida. El médico suspiró, como si fuera un gran esfuerzo, y con visible desinterés, auscultó rápidamente los pulmones del bebé. El examen duró solo unos segundos, y él rápidamente se alejó, diciendo: «Es solo un leve resfriado. Ni siquiera hacía falta auscultarlo, ya lo sabía», declaró con una sonrisa irónica y cansada. «Pueden irse a casa». La consulta entera no duró ni 3 minutos. 3 minutos de desdén y negligencia, tras casi 3 horas de espera. Sandra y Edson salieron del consultorio con una mezcla de ira e impotencia. Sabían que algo no estaba bien, pero no tenían muchas opciones. Volvieron a casa aferrándose a la esperanza de que el medicamento surtiera efecto. Sin embargo, esa promesa de alivio no duró. Horas después, Joaquín comenzó a tener dificultades para respirar. Sus pequeños pulmones parecían luchar por cada respiro, y sus labios empezaron a adquirir un tono azulado que congeló la sangre de sus padres. La desesperación se apoderó de Sandra y Edson. Con ojos llenos de miedo, manos temblorosas y corazones acelerados, sin dudarlo, envolvieron a Joaquín en una manta y corrieron de regreso al hospital, el camino pareciendo más largo y lleno de obstáculos que nunca. Al llegar nuevamente al hospital, se encontraron con el caos que aún impregnaba el ambiente, reflejando la precariedad de la salud pública. Gemidos, toses y miradas agotadas de otros pacientes creaban un ambiente caótico y sofocante. Sandra y Edson atravesaron la multitud, con los rostros marcados por la aflicción, y se dirigieron a la recepción, donde, una vez más, suplicaron por atención inmediata. Esta vez fueron finalmente atendidos con más urgencia, y al ser conscientes de la gravedad de la situación, decidieron internar a Joaquín en la UCI. Fueron atendidos por el mismo médico que había sido negligente y desdeñoso, pero esta vez, al ver que el bebé había empeorado, actuó rápidamente, preparando al niño para ser transferido a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. La tensión en el ambiente era densa, con los profesionales trabajando de manera coordinada, tratando de salvar la vida de Joaquín. Mientras el equipo médico lo llevaba, la angustia de Edson y Sandra aumentaba, pero también surgía una tenue esperanza, pues finalmente su hijo estaba recibiendo la atención que merecía. Edson entrelazaba sus manos en señal de súplica, con los ojos fijos en la puerta que separaba el pasillo de la UCI. Los minutos que siguieron estuvieron cargados de una tensión insoportable. Pasos apresurados de médicos y enfermeras resonaban en el pasillo, pero ninguno traía noticias. Sandra sujetaba la mano de Edson con tanta fuerza que ambos tenían los dedos entumecidos, pero ninguno de los dos se atrevía a soltar. El miedo que los unía era también lo que los mantenía en pie. Finalmente, después de un tiempo que pareció una eternidad, la puerta de la UCI se abrió. El doctor Moisés apareció. Su expresión era seria y cansada, el uniforme arrugado y las manos sujetando una carpeta, creando una imagen que congeló el corazón de los padres. «Hicimos todo lo que pudimos, pero la situación era muy grave», dijo sin ningún preámbulo. «Se ha declarado el fallecimiento». Las palabras cayeron sobre Sandra y Edson como una avalancha. El pasillo, antes lleno de movimiento, pareció cerrarse a su alrededor, volviéndose un vacío sordo y frío.
Sandra se derrumbó en llanto, un sonido desesperado y angustioso que hizo que otros pacientes y empleados se detuvieran, llenos de compasión y dolor ajeno. Edson, con el rostro pálido y los ojos abiertos por el shock, sentía cómo la rabia y la impotencia se entrelazaban en su pecho como espinas. La atención que debería haber sido cuidadosa y rápida se había convertido en una tragedia. La negligencia, la falta de atención del doctor Moisés y el largo tiempo de espera que Joaquín había enfrentado horas antes atormentaban la mente de Edson, transformando el dolor en algo más profundo, algo que exigía respuestas. Edson permaneció paralizado por un instante, sintiendo la sangre pulsar en sus sienes, el calor de la ira reemplazando la frialdad del shock. El dolor de la pérdida era insoportable, pero había algo más allí, algo que lo quemaba por dentro y que no podía ignorar. Miró al doctor Moisés, que aún sostenía la carpeta y evitaba la mirada de los padres. El silencio entre ellos era una provocación, una acusación no dicha. Finalmente, Sandra rompió el silencio. «Si hubieras hecho bien tu trabajo, mi hijo podría estar vivo ahora», gritó ella, su voz temblorosa y ronca resonando por los fríos pasillos del hospital. Su expresión era una mezcla de desesperación y rabia incontrolable. «Esta mañana ni siquiera lo miraste, apenas levantaste la vista de tu maldito celular». Los otros pacientes y empleados se detuvieron para observar, algunos con expresiones de compasión, otros con sorpresa. Edson, aún en shock y con lágrimas corriendo por su rostro, no podía reaccionar. Sus fuerzas estaban agotadas y el grito de Sandra parecía ser la única voz que tenía en ese momento. El doctor Moisés finalmente levantó la mirada, pero su rostro mantuvo la misma expresión rígida y defensiva. «Señor, entiendo su dolor, pero la situación de su hijo se agravó de manera inesperada. Hicimos todo lo posible cuando llegó en estado crítico». Su voz era una mezcla de formalidad y autoprotección, como si las palabras fueran un escudo para evitar la responsabilidad. «No, estás equivocado, maldito», replicó Sandra, dando un paso adelante, los puños apretados. «Si realmente hubieras prestado atención, si te hubieras importado más que tu celular esta mañana, quizás esto no habría pasado. Lo dejaste esperando durante horas con fiebre alta, y cuando finalmente lo examinaste, fue como si no tuviera ninguna importancia. Y ahora…» Se detuvo, su voz quebrándose al intentar contener las lágrimas. «Ahora él se ha ido». Murmullos se esparcieron por el pasillo, y algunas personas sacudieron la cabeza en solidaridad. Una enfermera mayor, que observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas, desvió la mirada, conociendo demasiado bien la realidad de la sobrecarga y a veces la negligencia que permeaba el sistema. El silencio que siguió fue interrumpido por Edson, quien con la voz aún ahogada susurró: «¿Por qué no les importó, Sandra? ¿Por qué lo dejaron esperar tanto?». La mirada de ella se volvió hacia el médico, esta vez más triste que acusadora, buscando una respuesta que sabía que no llegaría. El doctor Moisés, presionado por la tensión en el pasillo, respiró hondo y dio un paso hacia atrás, su semblante tomando un aire aún más rígido. Parecía buscar algo que decir, alguna frase de consuelo o justificación que pudiera aliviar el peso de aquella acusación, pero no dijo nada. Su silencio solo confirmó a todos los presentes que quizás, solo quizás, Sandra tenía razón. Los recuerdos de ese momento sombrío invadían la mente de Sandra con una fuerza avasalladora. Las horas de espera, la negligencia y el semblante desinteresado del médico se repetían en su memoria, cada detalle doloroso amplificando el torbellino de emociones que la sofocaba. Cerró los ojos por un momento, luchando contra la ira y la desesperación, sintiendo como si el tiempo se hubiera detenido. Pero entonces la realidad la trajo de vuelta con una fuerza brutal, interrumpiendo los recuerdos de lo que habían vivido días atrás. Volvió al presente, donde, por tercera vez, estaban allí en el hospital, esperando ansiosamente noticias de su pequeño hijo, que sorprendentemente había mostrado signos de vida durante el velorio.
El sonido de pasos firmes y controlados por el pasillo llamó su atención. 2 policías habían llegado, trayendo un aire de seriedad y urgencia. Se acercaron lentamente y pidieron una descripción detallada de lo ocurrido. La pareja respiró hondo, reuniendo fuerzas para relatar toda la secuencia de eventos que culminaron en la tragedia. Edson, con la voz pesada y temblando levemente, describió la primera visita al hospital, explicando que su hijo, Joaquín, presentaba fiebre alta y malestar. Esperaron más de 2 horas antes de ser atendidos. Cuando nos llamaron, nos atendió un médico joven, el doctor Moisés, dijo Edson, controlando la ira en su voz. Pasó el tiempo en el celular, sin siquiera mirar bien a Joaquín. Solo lo examinó porque Sandra lo pidió. Luego nos dio de alta, diciendo que era solo un leve resfriado. El policía más joven escuchaba atentamente, anotando cada detalle, mientras que el oficial mayor asentía con la cabeza, indicando que comprendía la gravedad de la situación. Sandra, con la voz entrecortada, agregó: horas después, la fiebre de él empezó a subir y tuvo dificultad para respirar. Lo trajimos de vuelta deprisa y lo llevaron directamente a la UCI, pero poco después dijeron que él no resistió, declarando el fallecimiento de nuestro pequeño hijo. Ella respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Edson, con la voz quebrada por el dolor, continuó: pero ni eso se hizo bien. Durante el velorio, nos dimos cuenta de que aún estaba vivo. Estaba caliente, y al tomar su mano, su madre sintió un apretón. Era débil, pero era real. Casi enterramos a nuestro hijo vivo. Los policías se miraron entre sí, visiblemente perturbados. Edson prosiguió: entonces llamamos a los bomberos. Confirmaron que Joaquín aún tenía latidos y lo trajeron al hospital, pero por alguna razón no nos dejaron acompañarlo. No entiendo eso. Sandra, con la mirada perdida y la voz temblorosa, completó: fue desesperante. Todo lo que queríamos era estar al lado de nuestro hijo, pero nos lo impidieron. Los oficiales continuaron anotando, y el mayor preguntó con una voz cautelosa: ¿cuánto tiempo tardaron en llegar los bomberos? Unos 15 minutos, pero para nosotros fue una eternidad, respondió Edson. Lo evaluaron, detectaron los signos y dijeron que necesitaba exámenes detallados aquí en el hospital. Y hemos estado esperando desde entonces. La expresión de los policías reflejaba la gravedad del relato, y el oficial más experimentado suspiró profundamente al final de la declaración. Miró a Edson y Sandra con seriedad antes de hablar. Vamos a registrar una denuncia para que la situación sea investigada a fondo. Necesitamos recopilar testimonios de los médicos, enfermeras y todos los involucrados en la atención. Este relato de ustedes ya ayuda mucho a entender el contexto, y ahora haremos lo posible por descubrir qué ocurrió realmente. Edson y Sandra asintieron, un sentimiento de alivio y aprensión invadiéndolos. Después de algunos minutos de dolorosos relatos, el doctor Moisés finalmente apareció para dar noticias, interrumpiendo la conversación con los policías. La expresión del médico era neutra, pero había una preocupación evidente en su mirada, y habló con una voz baja y medida, sin mostrar grandes emociones. Lamentablemente, no logramos encontrar ningún signo vital en su hijo, anunció, en un tono que mezclaba lamento y formalidad. Hicimos un electrocardiograma para asegurarnos, pero no hubo ninguna respuesta. Lo siento. Realizamos todos los exámenes necesarios, pero no hubo actividad cardíaca. Edson y Sandra se miraron, el shock regresando en oleadas. Era como si estuvieran escuchando esa noticia dolorosa por segunda vez, viviendo una pesadilla que se repetía. Pero los bomberos dijeron que él tenía latidos. ¿Cómo es posible que estuviera vivo y ahora ya no lo esté? ¿Component placement?, preguntó Edson, desesperado por respuestas, su voz ahora marcada por una mezcla de indignación y confusión. El médico suspiró, visiblemente incómodo, y comenzó a explicar en términos técnicos
cómo los oxímetros podrían, en ocasiones, captar pulsos falsos, especialmente en casos de pacientes que han estado en un estado reciente de fallecimiento. Mencionó interferencias que podrían haber llevado a lecturas imprecisas, pero sus explicaciones científicas eran palabras vacías para los padres, que solo buscaban una razón emocional, una respuesta que pudiera llenar el vacío que sentían. ¿Y la temperatura de su cuerpo? Swing, preguntó Sandra, todavía buscando algún sentido a lo que estaba ocurriendo. Estaba caliente, eso no tiene sentido. El médico dudó, mostrando una rara vacilación profesional. Parecía estar tratando de encontrar la mejor manera de explicar un fenómeno que él mismo no comprendía del todo. Hay casos en los que el cuerpo puede... Pausó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mantener calor por más tiempo de lo esperado, especialmente si el fallecimiento ocurrió hace pocas horas. Es raro, pero sucede de vez en cuando. Edson, con la cabeza dando vueltas, sentía que las palabras del médico parecían contradecir todo lo que habían vivido en el velorio, y ahora se encontraba frente a una situación completamente desconcertante. Sandra se sentía perdida, como si cada nueva explicación no fuera más que un intento desesperado de justificar lo que parecía injustificable. Edson, a su lado, mantenía la mirada fija en el doctor Moisés, sus ojos suplicando alguna respuesta verdadera, algo que fuera más allá de términos técnicos y diagnósticos mecánicos. Ella sacudió la cabeza en señal de negación, como si se negara a aceptar aquello. Pero lo vimos, lo sentimos vivo, susurró Sandra con la voz cargada de dolor. Esto no puede ser un error. Él apretó mi mano. Era débil, pero era real. El doctor Moisés respiró profundamente, pareciendo lidiar con el peso de las acusaciones y el sufrimiento de aquella familia. Desvió la mirada por un momento, antes de volver a mirar a los padres. Entiendo que esta situación sea devastadora para ustedes, y lo siento profundamente, dijo, en un tono más moderado, casi humano. Pero todo lo que hicimos aquí siguió los protocolos médicos. Hay casos raros en los que aparecen señales erróneas, pero les aseguro que tomamos todas las precauciones. Sandra, aún luchando contra las palabras del médico, apretó los puños, intentando mantener el control. Los policías, atentos a cada palabra, intercambiaban miradas preocupadas, y uno de ellos intervino, dirigiéndose al médico. Doctor, vamos a necesitar una explicación detallada de todos los procedimientos realizados. Este informe debe estar muy bien documentado. El médico asintió con una expresión rígida, consciente de que aquella situación no terminaría allí. Se volvió hacia los policías y explicó: pueden llamarme en cualquier momento para dar mi declaración, estamos a disposición. Sandra, sin embargo, no podía simplemente aceptar aquella explicación. Se sentía consumida por el deseo de justicia, por la necesidad de conocer la verdad. La imagen de Joaquín, su hijo, vivo durante el velorio, no salía de su mente. Sabía que, para ella y Edson, aquel era solo el comienzo de una larga batalla. Mientras el doctor Moisés se alejaba con un policía, Sandra, desconfiada de las palabras del doctor Moisés, que hasta ese momento se había mostrado como una persona fría y arrogante, no podía apartar la sensación de que algo andaba mal. La actitud del médico parecía extraña, y sus explicaciones, insatisfactorias. Era como si estuviera ocultando algo, y lo peor, algo relacionado con la vida de su hijo Joaquín. Sin perder tiempo, decidió actuar. En un momento más discreto, llamó al policía más experimentado a un lado, y con voz baja pero firme, compartió su intuición. Siento que está mintiendo. Algo no está bien. El doctor Moisés está ocultando algo. Por favor, vaya a la habitación de mi hijo, encuéntrelo, y mírelo por usted mismo. No confío en ese hombre. El policía, sensibilizado por la angustia de Sandra, no dudó. Sabía que debía investigar. Con cuidado, fue hasta el piso y la habitación donde Joaquín estaba internado.
Cuando llegó allí, algo lo hizo detenerse, sorprendido. Bajo la mirada atenta de los médicos, el bebé estaba vivo, conectado a una serie de equipos, aún respirando, aunque de manera frágil. Impactado, el policía no perdió tiempo. Sin dar explicaciones, dio la orden de arresto al doctor. Moisés, quien intentaba salir del hospital ya con planes de deshacerse del bebé para evitar las acusaciones de negligencia y que la verdad saliera a la luz. Sandra y Edson, desesperados, corrieron hasta la habitación de Joaquín. Al entrar, no podían creer lo que veían. Su hijo estaba allí, aún vivo, aunque en estado crítico. El choque y la emoción se mezclaron en un torbellino de sentimientos. La esperanza que parecía perdida ahora llenaba sus corazones. Pronto, el director del hospital fue llamado para ser informado sobre lo que realmente había sucedido. La situación estaba lejos de ser simple. Las acciones del doctor Moisés, que habían sido cuidadosamente encubiertas, finalmente estaban siendo expuestas. El hospital tendría que enfrentar las consecuencias del error cometido, y más importante aún, la vida de Joaquín finalmente estaba siendo salvada, con otros médicos ahora esforzándose por ayudarlo de la mejor manera posible. El caso de Joaquín y su familia tomó una gran magnitud, con una conmoción popular que se extendió por toda la ciudad. Los medios de TV, radio e incluso las redes sociales no dejaban de relatar la emocionante y aterradora historia del bebé que fue dado por muerto, pero que sobrevivió contra todas las probabilidades. Cada día, nuevos detalles sobre la negligencia del doctor Moisés salían a la luz, generando indignación pública. La historia de Joaquín ya no era solo sobre un hijo luchando por su vida, sino sobre la fortaleza de una familia y la importancia de la verdad. Durante semanas, toda la comunidad se unió en oración y apoyo a la familia. Se colgaron carteles, se encendieron velas y las personas se reunían frente al hospital para mostrar solidaridad. El amor y la esperanza que la gente dedicaba a Joaquín eran palpables, como si, mediante su recuperación, todos también estuvieran sanando de un sufrimiento colectivo. Y entonces, finalmente, llegó la buena noticia. Joaquín empezó a reaccionar. Poco a poco, abrió los ojos, y la primera sonrisa de su padre, Edson, al ver a su hijo despierto, fue suficiente para emocionar a todos a su alrededor. Los médicos, que no creían en su recuperación, ahora presenciaban el milagro que sucedía ante ellos. Joaquín, con mucho cuidado y seguimiento, comenzó a recuperarse bien y, con el tiempo, completamente. Su pequeño cuerpo, antes tan frágil, ahora mostraba signos de fortaleza y resistencia. Al regresar a casa, la familia de Joaquín ya no sabía lo que era la rutina. Cada día, cada hora e incluso cada minuto se habían vuelto demasiado valiosos para desperdiciarse. Habían aprendido a valorar los pequeños gestos, los abrazos sinceros, las risas compartidas, todo aquello que antes tal vez se daba por sentado. Sandra y Edson, aún muy conmovidos, pero con un nuevo brillo en los ojos, se sentían agradecidos por cada segundo juntos. Con el final del proceso, el doctor Moisés fue condenado por negligencia médica y permanece en prisión, esperando juicio por las consecuencias de sus actos. Su carrera, construida durante años, fue arruinada por su propia falta de ética y humanidad. La sociedad exigía justicia, y esa justicia finalmente se hizo. Pero para Joaquín y sus padres, la verdadera victoria estaba en su recuperación, en ver cómo la vida de su hijo se renovaba y se abría ante ellos, como una nueva oportunidad para la felicidad. Ahora, en la tranquilidad de su hogar, la familia vive intensamente. Cada gesto de cariño, cada momento de alegría, es un recordatorio de lo que realmente importa.
el amor incondicional que sienten unos por otros. Las dificultades enfrentadas se transformaron en lecciones valiosas y al mirar hacia el futuro, Sandra, Edson y Joaquín saben que con amor y unidad pueden superar cualquier obstáculo, y así la pesadilla que casi destruyó sus vidas se transformó en una historia de superación, recordándonos que, por más oscura que pueda parecer la travesía, siempre hay luz al final del túnel. ¿Y tú, has sido testigo de algún caso de negligencia médica? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si aún no has visto la historia anterior, descubre lo que sucedió. Una niña embarazada de 9 años llega al hospital en trabajo de parto, pero después de dar a luz le revela al médico lo que sucedió y deja a todos impactados. Haz clic en la siguiente pantalla y sigue este giro impresionante de los acontecimientos. Gracias por vernos. Nosotros, en Recuerdos Narrados, siempre estamos buscando mejorar para traerles historias satisfactorias que llenen su corazón. Comenta abajo qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal para que juntos construyamos una comunidad que comparta historias inspiradoras. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.